Ahí está. ¿Está grabando? Ahí está grabando. Recién está grabando. Lo que vamos a hacer es, o sea, cuando vos se elige, o sea, los aminoácidos, los tipos de aminoácidos que se van a unir para formar la proteína, eso es lo que se llama estructura primaria, o sea, es como la base. Y después, esta estructura primaria se pliega primero en una estructura que se llama alfa o beta, o sea, que esa va a ser su estructura secundaria, después va a tener una estructura terciaria, que es la conformación tridimensional en el espacio, y por último, la estructura cuaternaria, que es cuando hace los complejos múltiples, y de ahí va a ser la función que va a tener cada proteína. O sea, las proteínas pueden tener, o sea, una función de regulación, pueden ser de estructura, pueden ser de movimiento para trasladar algo de un lado al otro, o para mover una célula, pueden ser de catálisis, pueden ser de transporte, donde llevan, o sea, algo dentro de la célula, o pueden ser de señalización. Bueno, a ver. Ahora te digo cómo es la estructura, o sea, esto seguramente siempre te lo van a preguntar, o sea, es el carbono, o sea, este es el resto, la cadena carbonada, el resto aminoácido, el hidrógeno, y este carbono se une, por un lado, con un grupo carboxílico, que es así, y por el otro lado se une con un grupo amino, o sea, que es NH3. Bien. Bueno, después acá les puso como que son, o sea, hay aminoácidos que son, que los aminoácidos son enantiómeros, se los clasificó también. Bueno, después le dio la diferencia entre que hay aminoácidos que son no polares, que son aquellos que son hidrófobos, o sea, al ser no polar no se van a relacionar con el agua, por lo tanto, por eso es que se llaman hidrófobos, y los aminoácidos polares, que son los hidrofílicos o hidrófilos, que son aquellos que sí se pueden relacionar con el agua, entonces en general lo que van a presentar es un oxígeno o un oxidrilo en esas puntas, o sea, donde van a, o en ese sector, que es el que va a poder después relacionarse, o sea, moverse dentro del agua. Y también hay aminoácidos que son ácidos y aminoácidos que son básicos. Y una de las cosas que nosotros tenemos es que hay aminoácidos que son esenciales y no esenciales. Si no los podemos sintetizar nosotros, y la única forma es meterlos dentro, o sea, con la dieta, son aquellos que son esenciales. Y si en cambio, si nosotros lo podemos armar, son no esenciales porque no es necesario consumirlos, sino que nosotros mismos vamos a armarlos. Entonces, por ejemplo, no sé, algunos de los que son no esenciales es la prolina o la glicina, y algunos de los que son no esenciales, la lisina. Bueno, bueno, una de las cosas también importantes de ellos es que son anfóteros, o sea, pueden actuar tanto como ácido como base. O sea, el grupo carboxilo actúa como ácido y el grupo amino es el que actúa como una base. Está bien. Bueno, acá les Sí, voy a dar. me parece que un par de ejercicios estaban orientados con ese sentido, con el grupo carboxilo y Sí. con el amino, ¿no? Con pH. Sí, no mire los ejercicios yo. No sé si ahora me voy a fijar a ver si lo que quiere es que armar enlaces. Por ejemplo, viste, la unidad 3 de proteína, viste, que te envié. Ahí hay un par de ejercicios que dice, Me mandaste uno que dice ejercicios, aminoácidos, proteínas, después uno que dice dice tabla y otro que dice guía de estudio y otro de bioquímica, el de ejercicios. no, el de la guía 3, 6 creo que, a ver si, guía 6. Ah, Unidad ese es número el que sí, el que tenía abierto ahora, sí. 3, ese. Creo que no sé qué pasa, será, pero después de la estructura de aminoácidos viene lo que dice ejercicio. No, termina en estructura cuaternaria. Dice no, la estructura, ¿cuál sería? ¿El número 3?
dice proteína. El PDF número 3, que dice proteínas. Ah, pero no, a mí me mandaste un PDF que dice 6 proteínas y otro que dice bioquímica 08, esos son en PDFs. A ver, ahí sería claro, el 6 que dice proteína. Ese no tiene ejercicios, termina con estructura cuaternaria. Mirá, creo que ahora ya te digo la página. No. Ah, en el medio tiene. Sí. Sí, acá te dice, por ejemplo, si la D es cisteína y la L es cisteína, qué son entre sí, cuáles de los dos predominan la naturaleza, después se indica la especie que predomina la solución acuosa, los aminoácidos, APH2, bueno, sí. Por ejemplo, el 4, ¿no? Que PL6 dice sí, PL507. ¿Qué Sí, pH sería más eficaz la electroforesis para separar estos aminoácidos? bien, a ver, entonces. A ver, porque la electroforesis es, o sea, que se le va a aplicar un potencial eléctrico y los aminoácidos que tienen carga negativa migran hacia el electrodo positivo y los aminoácidos con cargas positivas al revés al electrodo negativo. Bueno, y te está diciendo que a qué pH sería más eficaz la electroforesis para separar los aminoácidos. Bueno, tienes 6 y 5. Está complicado. Después lo voy a buscar esto, la verdad que no sé qué ponerle. O si no, el 5. Dice, si practico una electroforesis de papel. APH6 de una mezcla de glicina, alanina, ácido glutamínico, glicina, arginina y serina. ¿Cuál de los compuestos se mueve hacia el ánodo y cuál hacia el cátodo? ¿Y cuál de ellos en cero da el origen? Bueno, esto va a haber que buscar cómo vienen estos. Si son ácidos o básicos y de ahí ir viendo. Por ejemplo, la lisina es un aminoácido básico. Entonces, si es un aminoácido básico, va a ser porque tiene un pH alto y entonces este va a tener que, a ver, los aminoácidos con cargas positivas. Y van a tener que migrar, o sea, lentamente hacia el electrodo positivo. Y eso era como que lo tenía medio ahí. Sí, está complicado. Ponele, ¿ves? Bueno, esta acá te da, o sea, en el ejemplo de la electroforesis, te pone tres ejemplos de 3 pHs. O sea, por ejemplo, la argina que tiene 10,7, o sea, va a ir para el lado negativo. En cambio, el que tiene pH 6, bueno, como que queda más o menos en el medio, y aquel que tiene 2,98 va para el lado positivo. Y en este caso, ¿cómo sería eso? Me dice que el pH es 6, pero de la glicina, de la alanina, o de dónde saco esa información, no tengo ni idea de esto. Yo lo que estoy con la duda.
No, lo que sí, o sea, lo único que yo miraría es si son ácidos o básicos, porque, o sea, a ver, te está diciendo que... Ahí es como que hago un poco No, de agua. ahora no es porque no. No, porque el pH del buffer va a ser el mismo, porque el pH va a quedar ahí justo en 6. O sea, lo que uno tendría que ver es si son, o sea, cómo son esos, qué pH tienen esos compuestos. Entonces yo por eso decía, bueno, la lisina es básico, o sea que tiene que tener un pH alto. Entonces ves que ahí te da cómo migrarían, te da 3 ejemplos. O sea, uno que es básico, uno que es neutro y uno que es ácido. ¿Para qué lado migran? El que es básico migra para el electrodo negativo. El que es ácido, que tiene un pH bajito, es el que migra para el lado positivo. Y el que tenga un pH cercano a 7 o cercano a 6, que es el pH con el que estás trabajando, va a quedar en el medio. Entonces, por ejemplo, o sea, ahí hay que ir a buscar cada uno de estos. Por ejemplo, yo busqué la lisina, arriba que los tenés, o sea, arriba de esto tenés si son ácidos o son básicos, la lisina es básico, así que sí o sí va a ser parecido a la argina, va a pasar lo mismo, va a ir para el electrodo negativo. Hay una tabla, no sé si la viste, que dice ahí glicina y, A y me ver. marca, bueno, que es en Word, que lo envié. Ah, que Marca, está bien. ¿Y qué te dice los pHs? dice pKa, sí, carboxilo tiene 2,34 Sí, pero y no mires el pK igual, ¿eh? ¿qué tendría, cuál sería el más o menos No, o sea, el pH de cada uno. O sea, porque va a depender de eso. El pKa no le des, o sea, no le des bola a eso. está bien. ¿Qué valor sería entonces? El pH, o sea, como no tengo valores, lo que yo puedo saber es si son ácidos o básicos. O sea, arriba te va diciendo que cada uno que es, ponerle la lisina es básica, la argina es básica, el aspartato es ácido. Entonces el aspartato va a migrar para el lado positivo, porque es ácido. Va a ser igual que, bueno, acá estaba el aspartato igual. Pero va a migrar para el lado positivo. O fíjate después en el que te dice electroforesis y te hace la migración de 3 cosas, de 3 compuestos, que uno es ácido, uno básico y uno es neutro. O sea, te los pone de abajo, la argina, la anina y el aspartato. Entonces, ¿Eso hay como una tabla de eso para encontrarlo? ¿Para que lo me diga el pH? Puede ser, no sé si acá, o sea, Por- acá lo que tenés es nada más que si son ácidos o son básicos. ah, Sí, porque puede no ser que me, haya alguna tabla de los pHs de los aminoácidos, puede ser. porque no sé cómo identificarlo como ácido básico. Por su estructura te vas a dar cuenta si es ácido básico. O sea, que ¿Cómo era lo que sería? yo te decía, ponele la lisina o la argina, la histidina, o sea, lo que les pasó es que quedaron, si vos mirás cómo es la estructura de la lisina, obviamente no te las vas a aprender todas, pero ves, la lisina tiene, o sea, termina con un NH3 con carga positiva, o sea, que puede agarrar, o sea, en realidad perdió un protón. Y, por ejemplo, no sé, a ver, el glutamato o el aspartato tienen un oxígeno con una carga negativa, o sea, como que pueden agarrar un hidrógeno y formar oxidrilos. Entonces, Ah, es por eso, o sea, y que son ácidos o son básicos, por la forma que tienen. está bien. Pero sí puede ser que haya alguna tabla que podamos, ahora me voy a fijar en esas que me mandaste, a ver si sale algo de eso. Bueno, y de ahí vas a ver si para qué lado migran, si van a la carga positiva o a la carga negativa. La carga negativa es el cátodo y el positivo es el ánodo. Está bien. Bueno, después creo que nada más.
Bueno, después acá lo que les digo es cómo se forma el enlace peptídico, y después ya empezó directamente con las proteínas, con los tipos de proteínas y con la estructura. O sea, la clasificación por la forma, o sea, las estructuras de la proteína, que es esto que yo te decía, la forma primaria, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. O sea, la primaria es la secuencia directamente de aminoácidos. La secundaria es el plegamiento, que puede ser de dos tipos, alfa hélice o beta plegada. Y la terciaria se da cuando se produce cuando las atracciones están presentes, o sea, ya una vez que hace el desdoblamiento, o sea, se dobla en la segunda estructura, en la terciaria lo que hace es, entre los grupos más alejados, o sea, se produce una cierta interacción. Entonces, se mantiene la estabilidad. Esa es la terciaria. Y la cuaternaria, o sea, es una proteína formada por más de una cadena de aminoácidos. O sea, son varias cadenas de aminoácidos, o sea, que se van asociando. Estas estructuras, estas formas, o sea, la proteína para poder funcionar, para que su función se cumpla, realmente tiene que cumplir con estas estructuras. Si llega a ocurrir algo que la proteína se desnaturalice, donde se van a romper estos tipos de uniones, la proteína ya no va a poder cumplir su función. Y algunas podrán recuperarse y otras no. O sea, algunas pueden volver a enrollarse de nuevo esta estructura y algunas se desnaturalizan de tal forma que los proteosomas después lo tienen que deglutir y destruirlas porque no sirven. Lo que hace es romperla toda, o sea, separar todos los aminoácidos y pueden por ahí seguir usándose esos mismos aminoácidos para formar otra proteína, pero ya no esta. O sea, esta proteína se desnaturaliza. Hay cosas que las desnaturalizan y hay cosas que pueden hacer que no cumpla su función, pero puedan seguir funcionando. Lo que las denaturaliza son los ácidos y las bases fuertes, el calor, o sea, el calor muy alto, los solventes orgánicos, los detergentes, bueno, agentes reductores, el calor, o sea, el cambio de temperatura brusco es muy malo y las cosas, cuando uno pasa los puntos de fusión o puntos de ebullición, son muchísimo más malos. O sea, eso desnaturaliza la proteína de tal forma que a veces no puede volverse atrás. Por eso es que muchas veces en las cocciones de los alimentos te dicen que hay alimentos que no es conveniente cocinarlos demasiado. Por ejemplo, no sé, la leche que se le da a los chicos, o sea, si uno la hierve durante mucho tiempo o la hervís directamente, pierde sus propiedades, pierde esas proteínas y ya no sirve. Porque lo que estás haciendo es desnaturalizar esas proteínas, por lo tanto ya no tiene sentido. Lo que vas a tomar no tiene las propiedades por la que lo ibas a tomar o por lo que lo ibas a ingerir. Bien. ¿Hacemos alguna acción a ti? Sí. Por ejemplo, del Word que está ahí que dice, no sé si te lo envío, que es la guía de ejercicios A de proteína. Sí. Sí, bueno, empieza más o menos con lo mismo. Primero te empieza diciendo la D-cisteína y la L-cisteína, que son, cuál de los dos predomina en la naturaleza, después te da para definir unos términos. Después dice, indique la especie que predomina en solución acuosa, un aminoácido APH2 y APH9. No, te decía el otro, el que dice ejercicio de aminoácidos. Que Sí. sería el otro Word, me parece. Que dice, el 6 dice, para los siguientes aminoácidos, la alanina se activa un tetrapéptido con estos aminoácidos de tal manera que la citina sea amino terminal y la glutamina carboxilo terminal. Sí. A ver, de tal manera que la cisteína
No, amino terminal. Ah, sí. Tetrapéptido con estos aminoácidos de tal manera que la cistina sea el amino terminal y la glutamina carboxilo terminal. Bueno, nada, quiere que la cistina, o sea, que es el tercer compuesto, sea el amino terminal, o sea la que termine con el grupo aminoácido, el grupo amoniacal, digamos, o sea, el amino terminal, y la otra sea la del o sea, vos tenés esto, esta es la forma del aminoácido. Entonces vos cuando los vayas uniendo uno con el otro, lo que quieres es que vayas, o que unas esos 4 aminoácidos, de tal forma que la cisteína quede con amino terminal, o sea, quede con esto, y que la glutamina sea el carboxilo terminal. O sea, que quede, la glutamina queda acá, o sea, que este no se una ahí, y que lo que yo una sea esto. Esto quiere que lo una con el otro aminoácido, o con el otro, o con el otro. O sea, que hagas la unión peptídica. ¿Se entiende o querés que lo hagamos? Sí, la idea es poder hacerlo para poder entenderlo un toque y ya ahí creo que arrancaría. Bueno, Eso es a lo que ver. no. Vale, vamos a poner cómo es la unión de los aminoácidos. O sea, lo que quieres es que los unas a esos 4 aminoácidos, que hagas la unión de ellos, la unión peptídica. Es el ejercicio del 6, ¿no? Sí. Es, hasta No, estos aminoácidos también, amino terminal y glutamina carboxilo terminal. Dice, ¿cuál sí. de ellos? Pero los siguientes aminos, ¿no? Alanina dice. Perdón. La vos cuando tenés, donde yo te daba, que nosotros teníamos, cuando vos tenés el grupo aminoácido, que es esto, si vos tenés que unirlos, los dos, o sea, si yo tengo que hacer la unión de 2 aminoácidos, vamos a poner acá NH3 y el carbono, oxígeno, oxígeno. Y lo quiero unir con otro aminoácido, o sea, acá. Lo que se va a unir es el grupo, o sea, el oxidrilo de acá, con con el grupo, con el N de acá, con el grupo amino. O sea, esto se va a unir con esto. Entonces ahí al unirse esos dos, ahí me va a quedar unido el aminoácido. Entonces, o sea, une este aminoácido con este de acá. Y así va uniendo cada uno, o sea, cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces vas a tener, cuando se te una, te va a quedar el carbono con doble enlace del hidrógeno, con el acá NH2. Bueno, acá te los une como doble enlace al oxígeno y a este, o sea que está
A este carbono no, perdón, al otro. Este carbono va con el otro carbono, con doble enlace, y acá sería donde estuvo haciendo esa unión peptídica. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer con estos cuatro es hacer esto, hacer la unión peptídica entre ellos para poder unirlos a los cuatro. Entonces, vamos a graficarlos los cuatro. O sea, te dice que la cistina que con amino terminal. Entonces, acá voy a poner la cistina, o sea, me queda con NH2, HS, doble enlace del oxígeno, oxidrilo. Después, y la glutamina, el carboxilo terminal, o sea, la glutamina la voy a dejar acá, va a ser también la que va a estar por delante. NH2, OH, doble enlace al oxígeno. Sí, ¿hay algún motivo por qué vaya ahí la glutamina? Porque me está diciendo, me dice que deje la glutamina como carboxilo terminal. O sea, que yo Perfecto, quiero está bien. que le quede, que este carboxilo no se una con nadie, queda como carboxilo terminal, y esta quiero que esto no se una Perfecto. con nadie. En el medio voy a poder poner cualquiera de las otras dos. Ah, perfecto. Bien. ¿Sí? O sea, esto tiene que quedar al final, y esto al final, y entre el medio voy a meter las otras dos. Entonces, espera, si yo estoy poniendo bien, la glutamina, sí, estoy poniendo la glutamina ácida cualquiera. A ver, era ahí, cambia en que la glutamina acá lleva NH2. NH2, todo lo demás es igual. Bueno, entonces, tengo que poner la alanina y la glutamina ácida, o sea, la glu. Entonces, puedo unir acá, o sea, eso va a ser indistinto. Yo acá te estoy poniendo igual el carbono, bueno, este va a ir doble enlace al oxígeno, oxidrilo, NH2, NH2, este carbono, y sale acá un CH3. Entonces, acá lo que se va a unir es esto, o sea, esto con esto. Ahí, esto. Y en este es en la que tengo la ácida, que era, bueno, doble enlace al oxígeno, OH, OH, sí, este carbono, después encima de ellos los hicieron con las linitas, y yo me estoy haciendo ahí. Acá termina con OH, y acá hace doble enlace al oxígeno. Y tengo que unir este oxidrilo con el amoníaco. Me estoy olvidando acá. Este sale de este. Y acá sale el NH2. Entonces ahí hago el otro enlace peptídico. Ahí. Y con este, hace el enlace peptídico acá. Ahí. Y ahí ya ahí te va a quedar las uniones. O sea, lo que quieres es que hagas las uniones peptídicas y pongas en la punta uno y en la otra punta el otro. Está bien. Buenísimo. Bien. Bueno, después el 7 te da unos aminoácidos que quiere que Sí. le pongas a cada uno su nombre, el nombre común. Y bueno, y la abreviatura. Después te dice, formule con detalle un dipéptido formado con dos aminoácidos y señale el enlace peptídico. Ahí también hay que unir, o sea, quiere que agarres dos y que armes un dipéptido, o sea, uno formado por dos aminoácidos. Y que digas dónde está el enlace peptídico.
Agarrar cualquiera de esos y armes uno con 2. Después en el C quiere que armes también uno pero con 3. Bueno, que marques dónde están los enlaces peptídicos. El enlace peptídico es esto que yo hice ahí, donde se te estaba uniendo el grupo amino con el grupo carboxilo. Y después, en el 8, es parecido a esto de la electroforesis, o sea, te dice que en qué dirección, si hacia el ánodo que es el positivo o el cátodo que es el negativo, o el 0, emigran las siguientes proteínas. Entonces te va dando las diferentes proteínas. Una que tiene pH 5, lo más probablemente es que se quede cerca del centro. En realidad es ácida, o sea que va a ir para el lado positivo. Positivo, sí. En el B, que es la lactoglobulina, que dice pH 5 a pH 7, la 7 no se mueve, la de pH 5 hace lo mismo que la anterior. Después la C, que te dice que es quimotripsinógeno, a pH 5, 9,5 y 11. La 9,5 y 11 van para el lado negativo. La de 5 va para el, o sea, en realidad para el lado positivo o casi central, porque está en 5, están bastante cerca del pH neutro. ¿Cómo lo marcaríamos? ¿En neutro o no? ¿O No, tiene que ser porque neutro sería 7 o en su efecto, viste que a veces te dicen que el buffer es de 6, acá no nos está claro eso. Entonces sería en realidad 7. Pero bueno, es poquito lo que se va a mover, porque ya estando a pH 5 está casi. Es ácido, ¿no? ¿Es en el Sigue 5? siendo ácido, sí. Sí, sí, Hasta pH 7 es ácido. perfecto. Bien, Bueno, eso quedó claro, eso está es bien. fácil. Sí, después el otro es más o menos parecido. Abajo el otro te dice que a qué pH va a ser más eficaz la electroforesis para separar las siguientes mezclas de proteínas. Entonces, te dice que está a 4,9 y a 6,8. Sí. Habría que ponerlo medio, o sea, con un pH ácido. ¿Eso cómo sería, Nati? Te pide en cuál de estos, o sea, qué pH le vas a poner a la electroforesis para que se Sí, te separen esas cosas. O sea, porque si yo le pongo, o sea, depende el pH que tiene la electroforesis y el pH que tiene el aminoácido, o sea, va a tratar de migrar para algún lado. Ahora, si yo le pongo el pH del buffer y del aminoácido muy parecidos, casi no se me va a mover eso. Entonces te dice ponerle que cuál sería el pH más eficaz de la electroforesis para separar las siguientes mezclas de proteínas. Entonces te da una que tiene 4,9 y otra que tiene 6,8. Yo le pondría una que sea ácido. Pasa que el buffer, los buffers son, o sea, van a tener, ponerle 6, 7. En el B hay como más separación, porque uno te dan 7 y 9,5. Yo podría ponerle un buffer de 6, por ejemplo. Voy a dar una diferencia. O sea, podés poner en los que son, o sea, en el A, yo le pondría uno ácido. En el B le pondría uno neutro. Y en el C le pondría también uno ácido. Están muy cerca, 4,6, 4,9 y 5. ¿y cuál pondrías ahí? Pone en el último. No, un buffer ácido. Ah, No puedo determinar un valor, o sea, un buffer ácido. está bien. Claro. Bueno, a ver. Después, esta que seguía de estudio.
esta te da preguntas, te dice a qué grupo funcional pertenece el enlace peptídico, indica las principales características. ¿Cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína? ¿Cuál es ese? El de la que dice guía de estudio, segunda parte. Ah, Ese tiene preguntas. O sea, te pregunta a qué grupo funcional pertenece el enlace peptídico. Después te dice cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína. Bueno, después aquí hace referencia a la estructura primaria, que ese está en el primer PDF, que es la estructura primaria, es la estructura de aminoácidos, es la secuencia lineal de aminoácidos. Después de cuántas formas puede plegarse la estructura primaria para formar la secundaria, de dos formas, alfa o beta. Después te dice cómo se unen los aminoácidos en la alfa y los de hoja plegada. En realidad lo que hace es plegarse de una forma que quedan como una forma, la forma beta es como si fuera como una hoja, o sea, es beta plegada, o sea, es una hoja beta o que está plegada como doblada a la mitad. Después te dice cómo se forma la estructura terciaria de la proteína, que es a través de, después de haberse producido la estructura secundaria, el plegamiento, lo que hacen es los aminoácidos, o sea, vos vas a tener la secuencia así de aminoácidos. Esta sería la estructura primaria. Esto se va a plegar, entonces se te pliegan, se enrollan todo y quedan enrollados así. Y después, eso sería en la estructura secundaria. Y en la terciaria, lo que va a hacer es que va a haber grupos por acá, ponele y acá, y también ahí se van a relacionar. O por ejemplo, algún grupo de acá con este. Entonces lo que hace es mantenerla, le da cierta estabilidad. Esa es la estructura terciaria. Es como de grupos más alejados ya, donde van a interactuar, entonces van a mantener esa estructura, se mantenga así. Esa es la terciaria. Y la cuaternaria es con otro, o sea, forma otro péptido. Ahí está acá. Ella hizo su estructura secundaria y su estructura terciaria, y entre ellos se van a relacionar. Esa es la estructura cuaternaria. Bien. Bueno, después te va dando, bueno, cada uno de los conceptos, proteína globular, simple, fibrosa, conjugada. Y uno de los últimos te dice, o sea, qué significa esto de la desnaturalización, que es lo que te decía yo, que es que se pierde la función. Cuando hay un calor intenso o hay un pH muy alto, lo que va a ocurrir es que se rompen esos enlaces. Entonces la proteína vuelve como a su forma primaria, o sea, vuelve a ser esta, o sea, con los aminoácidos todos en forma en forma lineal. Entonces, a veces se puede volver a plegar y a veces es tanto lo que lo movió que no se pueden volver a plegar nuevamente. Entonces ahí es donde tienen que estar destruidos. A ver, ¿y la tabla si te había dado pH? No, te dio los pK. Ah, sí, al final viste que dice PL, ese es el pH. En la tabla. Y la ¿cuál tabla. es? El No que te sé dice, cuál es. el que te dice PL. Sería el segundo trabajo, ¿no? El de la tabla. El Word de tabla, que dice tabla. Ah, Bueno, en el sí. último, los PK en eso no te fijas. Lo que te vas a fijar es en el PL. El PL es el pH. Bueno, y había un ejercicio donde te preguntaba por los aminoácidos y para qué es las abreviaturas. Bueno, ahí están ahí. O sea, eso se va aprendiendo en la práctica, practicando con ellos. Yo no me los aprendí nunca, por ejemplo.
Nati, el último ejercicio que dice, dado lo siguiente dipéptido, ¿no? Dice, marque la unión peptídica ahí. Sería el 10. Dado el siguiente dipéptido, marque la unión peptídica. Sí. Bueno, este es un, se dice sala y cisteína. A ver, tiene... CH3, carbono. Bueno, ahí está la unión peptídica. Está entre el carbono. A ver, H2, nitrógeno, carbono, CH3, hidrógeno, carbono, doble enlace al oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, carbono, carbono, oxidrilo. Ahí, bueno, la unión peptídica la tiene acá. La unión peptídica ocurrió acá, porque fíjate que ahí está el grupo amino y acá es donde tendría que haber estado el oxidrilo. Y es ahí donde se unieron, o sea, este es el grupo amino. Se liberó agua y se unieron los dos, entre el grupo carboxilo y el grupo amino del otro. Ahí está. Bueno, te das cuenta, bueno, que es un dipéptido, podés buscarlos de última, o sea, fíjate cómo son el ala y cómo es el cis, o sea, como para que vos veas dónde pudo haber terminado uno y empezado el otro. Este es el grupo carboxilo de 1, o sea, este ponerle sería 1. Yo ahí me doy cuenta que, porque tienen cada aminoácido tiene que tener su grupo carboxilo y su grupo amino. Entonces yo digo, bueno, este es el grupo carboxilo de este amino. Y este tiene que ser su grupo amino, porque después adentro tiene carbonos, ves otras cosas. Este es su grupo carboxilo y grupo amino. Entonces ahí es donde terminaría este y empezaría el otro. Entonces el otro acá tendría su grupo carboxilo y acá su grupo amino. Entonces la unión peptídica está acá. ¿Entendés cómo me doy cuenta? Perfecto, quedó re claro ahí. Bien. O sea, vos siempre pensás en eso, que cada aminoácido tiene grupo carboxilo y grupo amino. Entonces ahí te vas a dar cuenta, cuando busques eso, vas a encontrarle dónde está. Como Bueno, ir marcándolo, ¿no? claro, sí, para que puedas encontrarle dónde hizo la unión peptídica. En esa unión peptídica, ¿qué hacen? Liberan agua. Entonces, lo que pasó es que o sea, si yo lo tengo que buscar, este era así, carbono, doble enlace al oxígeno y el OH. CH3, NH2. Y lo que pasó es que se agarró un hidrógeno de acá, el OH con el otro hidrógeno del otro, o sea, el otro compuesto va a ser así, NH2, carbono, oxígeno, hidrógeno, CH2, es así. Se agarró esto con un hidrógeno de este. Por eso quedó en NH. Y ahí se te formó el agua, que es lo que libera. Ah, está bien. Sí, sí. O sea, este de acá. Entonces acá vamos a ponerle como que ese está unido con este hidrógeno y con otro hidrógeno, tiene NH2. Uno de los hidrógenos se libera ahí y forma el H2O. Y así te quedan unidos. Bueno, lo que quería es eso, que armes la unión peptídica y que después dibujes la estructura de la alanina y de la cisteína. Bien. Quiero ver si hay algo.
A ver si les pido algo de los pH de electroforesis. Bueno, a ver. Está mucho natural. Bueno, eso igual te lo voy a buscar, porque te dice, viste que lo del pH, a ver a qué pH va, a qué pH se va a mover, por las dudas me voy a fijar. Bueno. Porque encima el ejercicio que te da acá, o el ejemplo que te da acá, te lo da un pH de 6 la electroforesis. Sí. O sea, no... A ver si... Sí, no, encima después no te da más nada. Muestra solamente lo de la electroforesis y nada más. Pero solamente a pH 6, no te dice si cambia el pH, si hay alguna variación. No. Bueno, eso sí, te voy a buscar, o sea, a ver si la electroforesis la hacemos a otro pH, a ver qué pasa. Pero bueno, sí, si el pH, te dan el pH del buffer, bueno, acá lo que sí te dice es que, a ver, para que nos quede representado eso. Dice que cuando se hace el potencial eléctrico, o sea, esta electroforesis, los aminoácidos, o sea, cuando vos tenés un aminoácido con carga negativa, que son los que se han desprotonado a causa que el pH del buffer es más alto que el pH de sus PL. Entonces, el pH del buffer, vamos así, es más alto que el PL. Entonces, serían los aminoácidos negativos, o sea, migran, o sea, estos se van al electrodo positivo, que este electrodo positivo es el ánodo. Ahora, si los aminoácidos tienen cargas positivas, que son los que están protonados porque el pH del buffer es menor que el PL. Entonces van al cátodo, que es el que tiene la carga negativa. Entonces, por ende, a usted decía, a ver si lo tengo acá. Acá. Te daba los aminoácidos con ciertas cargas. O sea, en el 5, por ejemplo, te decía que lo hacía pH 6. Pero después, cuando te pregunta esos que a qué pH vas a poner,
Bueno, en el 8 te dice, o sea, por ejemplo, quiere que te digas para dónde va a ir la ovoalbumina, o albúmina, si el pH en donde se va a hacer migrar es a un pH 5. Entonces, este te conviene buscas en la tabla la ovoalbumina, a ver en qué pH tiene. Perfecto, está bien. A mí del ejercicio 10, viste que la C, lo que no Sí, entendería sería la C sería. ¿Cómo lo haría eso? claro, bueno, tú ves que te dice si tiene, o sea, pH 6 y el otro pH 5,07 ¿A qué pH sería más eficaz la electroforesis para para separar estos? separarlos, claro. Y bueno, si yo Como, le pongo un pH más alto, o sea, en el buffer, o sea, pues yo necesito que se separen, o sea, que uno se vaya para el ánodo y el otro se me vaya para el cátodo. O sea, yo tengo estos dos, tengo uno que tiene un pH de 6, el ala, un PL en realidad, y tengo el otro el CIS con 5,07. sí. Y yo necesito que se me vaya uno para un lado y uno para el otro. Entonces tendríamos que poner, porque no necesito para que uno se vaya para un lado y uno para el otro, es porque ves, el pH del buffer es mayor que el PL. O sea, por ejemplo, si yo a este le pondría un 7, este se me iría para el lado negativo. Entonces yo supondría que tendríamos que poner un buffer que tenga un punto entre medio de estos dos. Entonces, entre 6 y 5, ponerle que si yo lo ponemos en 5,5, le pongo un buffer de 5,5. Entonces, acá este es mayor, o sea, entonces este se me va a ir para el lado, para el cátodo negativo, Sí. porque acá el pH, no, a ver, sí, no, el PL es que 6 es mayor que 5,5. Y para el CIS, el PL es 5,07, o sea, el PL es menor. Entonces ahí él se me va a ir para el ánodo positivo. Ah, ahí está. Tengo que Entonces ponerle uno entre medio. esa sería la explicación, te re bien. Claro, porque uno Está se muy- va para un lado y uno se va para el otro. Entonces si yo los quiero separar a ellos, voy a tener que sí, hacer eso, ponerle un pH entre medio de ellos. el punto intermedio. Claro. Está perfecto. Bien. Bueno, viste que no se corta más ahora. Bueno, si querés darme clase gratis, que no se pueda. No, bueno, pero no tenemos que hacer dos partes, este lío. No sé, fue hace un rato cuando se cumplió el tiempo me dijo que no se cortábamos, así que genial. Se adaptó a la nueva realidad de la cuarentena. Sí, ahora. Se le ocurrió después que ya se Sí, estábamos ahora que, terminando. Cuando ya ahora queda que lo se último. acabó. Ay, Dios. Ya Bueno, sé. escúchame, bueno, por tratar de hacerlos y cualquier cosa, si tenés alguna duda, me decís. Dale, te mando un mensajito y te aviso y vemos algo puntual. Dale, dale, dale. No hay Bueno, problema. ahí te paso, te pago por Mercado Pago. Dale, en un ratito te subo la clase. Gracias, Nati. Que sigas Gracias, bien, ¿eh? nos vemos.